Hoy voy a realizar un tipo de contenido algo diferente a lo que vengo haciendo, que es básicamente, jugar con un país y todo eso. Así que dije, ¿qué les parece si hago una sección donde explico la historia mediante el uso de los escenarios de este maravilloso juego? Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer actualmente. Para entender el contexto, estamos hablando no solamente de la conquista de América por parte de España, sino también estamos hablando de toda América. Estamos hablando de también Estados Unidos, de Canadá y todo eso, ¿bien? Así que bueno, antes de la conquista española, así era básicamente el continente americano. Estaba mayormente con tribus nativo-americanas. Por ejemplo, aquí está el Imperio Azteca, que próximamente se iba a expandir mucho más porque aquí ese es su territorio de 1440, pero en el momento que llegaron los españoles era más grande, se volvió más extenso, se había expandido más. Y no solo eso, también junto con el imperio inca eran los dos imperios que gobernaban. ¿Qué pasó? Básicamente Cristóbal Colón le propuso al rey para ir a explorar, para hacer una nueva ruta que vaya de forma lineal, o sea que vaya el barco así, como ve mi mouse, para llegar a las islas orientales, o sea, básicamente llegar a la India, llegar de manera lineal, en vez de pasar por África, que bueno, es un camino bastante largo y todo eso. Pero bueno, el rey de Portugal le dijo que no era algo factible o bueno, algo así. Y bueno, pues Cristóbal Colón obviamente no se rindió. Lo que pasó después es que Cristóbal Colón, al no tener éxito con el rey de Portugal, probó suerte con Castilla. Aceptaron y le enviaron unos 3 barquitos, creo, si no me equivoco, y los enviaron a través de esa ruta para ver qué tal salía. Bien, Cristóbal Colón llega a América. Llegó aproximadamente a las Islas Caribe, pero no sé cuál de todas ellas era la verdad. Llega pensando que llegó al territorio de la India. Vamos a llamarlo los indios. Próximamente se dieron cuenta de que no era la India, sino que era literalmente un nuevo continente. El que lo descubrió creo que fue Américo Vespucio, no sé cómo se llamaba. Y en su honor nombraron a este nuevo continente América. Se fue expandiendo y después próximamente llegaría a los territorios de Centroamérica, Norteamérica y Sudamérica. Fue así cuando los españoles se encontraron con los aztecas, que en ese entonces, bueno, imaginemos que ya tenían un territorio realmente extenso. Ahí es cuando Castilla se descubre, pues descubren a los aztecas. Y todos ustedes saben que fue lo que se ha convertido el Imperio Azteca después de su derrocamiento. Se convirtió en el virreinato de la Nueva España. Después se enteraron que había otro imperio que se encontraba en los Andes, en la cordillera de los Andes. Bueno, obviamente los españoles no sabían que porque obviamente todavía no habían descubierto la cordillera de los Andes. Así que mandaron a expedicionarios que llegaron al Imperio Inca. Bueno, en ese entonces el Imperio Inca ya era bastante extenso, no tenía ese territorio pequeño, sino que era mucho más extenso. Se armó todo un revuelo porque, bueno, el Imperio Inca no lo estaba pasando bien porque estaba en una guerra civil. Y fue ahí cuando España aprovechó y, bueno, pues ocurrieron un montón de acontecimientos donde el Imperio Inca pierde y cae bajo el gobierno de Castilla. 178 años después, bueno, aquí ya se vuelve el Imperio Español y se vuelve una gran potencia. Pero ojo, no solo en Europa, no era una potencia europea, era una potencia mundial, una potencia colonial, por así decirlo, ¿ok? En palabras sencillas. Aquí en 1618, en la Guerra de los 30 años, ya tenía colonias como era Florida, Puerto Rico, Nueva España. Acá están todos los virreinatos posibles. Por ejemplo, aquí está el virreinato del Perú. Y Bolivia por estos años no se le llamaba Bolivia, ¿ok? Ese nombre se le dio, creo que en honor a Simón Bolívar, su libertador, pero si no me equivoco.
pero en este entonces a Bolivia no se le llamaba así, se le llamaba el Alto Perú. Bien, algo que se me olvidó detallar fue el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas fue un tratado que básicamente lo dieron entre España y Portugal, donde se dividieron los territorios que cada quien iba a tener. Todo lo que está en el lado izquierdo iba a ser para España y todo lo que está en el lado derecho iba a ser para Portugal. Así que a Portugal le ha tocado básicamente el territorio de Brasil. Y aquí, como están viendo, recién los están colonizando. Y bueno, pues. Y aquí en Norteamérica es un caso diferente. Como ven, todavía no ha sido descubierto. Bueno, sí fue descubierto, lógicamente. Solo que esta zona de aquí, por esos años, el clima no era muy favorable. Hacía mayormente frío. Pero eso sí, había un montón de árboles, tenía un montón de vegetación, mucho bosque y todo eso. 1792, las guerras napoleónicas. Fue un evento que probablemente si no hubiera ocurrido, las guerras de independencia en América no ocurrirían como las conocemos, tal y como las conocemos. Como ustedes saben, en las guerras napoleónicas, Napoleón era, bueno, todo un conquistador, se había anexado grandes zonas y España era su aliado, ¿ok? España originalmente era su aliado. Pero ¿qué pasa? Que Napoleón no lo veía como un aliado, sino que quería gobernar a España indirectamente. Así que puso a uno de sus tíos, creo, no me acuerdo, los puso al mando de España. Aprovechándose de que España estaba en una guerra civil, ¿no? Y eso provocó la furia de los españoles. Fue así como Napoleón, aprovechando de que bueno, ya tenía tropas aquí, inició una invasión a España. Pero recuerden que Napoleón en ese entonces estaba también enemistado con Reino Unido y también con Portugal. Fue así que cuando ya tenía casi toda España, llegaron los británicos y los portugueses a detener esta invasión y así España recuperó sus territorios. Pero esto lo dejó tan afectado que literalmente los países de América también cobraron factura. Aquí en este mapa no se ven, bueno, lógicamente, pero básicamente se comenzaron a organizar juntas revolucionarias. Creo que el primero fue en México, en el virreinato de Nueva España, y luego se fue extendiendo a lo largo de los virreinatos. Y fue así como se dio el primer paso para la descolonización de América. También quiero que recuerden que en estos años Estados Unidos ya había sido colonizado por los ingleses y había ocurrido todo un tema con respecto a la compra de un gran territorio en esta zona, que era la zona de Luisiana, que bueno, lo estoy señalando aquí con mi mouse, es un enorme territorio aquí que España le vendió a Francia, pero Francia le vendió este enorme territorio a los Estados Unidos por allá de 1802. Todavía no llegamos a esa época, así que bueno, lo veremos más adelante. Una vez que se terminó las guerras napoleónicas, ocurrieron unos grandes cambios en Europa, como pueden ver en este mapa, y España pierde su poder. Al momento de perder su poder, los países de Latinoamérica comenzaron a declarar su independencia. Primero fue el primer imperio mexicano, que no tenía ese territorio completamente, sino que era un poco más grande. Tenía a Centroamérica, ¿ok? Tenía Centroamérica dentro de su territorio y también tenía al territorio de Texas. Estamos en la época victoriana, así que estamos un poquito más adelantados. Después la Gran Colombia, que se había independizado también, como el virreinato de la Nueva Granada, tenía los territorios de Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. Pero después de la muerte de Simón Bolívar se fragmentó y ahora son estos tres países que conocemos: Venezuela, Ecuador y Colombia. Después el virreinato del Perú, aunque originalmente no tenían deseos de independencia, porque bueno, recordemos que el virreinato del Perú era clave literalmente en el Imperio Español, tenía muchos más privilegios que los demás virreinatos. Así que no es como que el virreinato del Perú quisiera independizarse, pero aún así lo hicieron. Llegó don José de San Martín, que bueno, primero independizó Argentina, después independizó Chile y después se fue hacia Lima y declaró la independencia del país, pero no completamente, porque España aún tenía gobernados algunas zonas en la sierra y en la selva y no habían liberado, bueno, el Alto Perú. Pero ¿qué pasó? Que ahí fue cuando aprovechó Simón Bolívar y bueno, a través de que cuando don José de San Martín se fue, Simón Bolívar tomó el mando de Perú y luego se dio el tema de la independencia del Alto Perú, que pasó de nombrarse así a pasar a llamarse Bolivia.
Todo esto que les estoy contando sucedió entre los años 1815 a los años 1830, por ahí, sí. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué fue con Brasil? ¿Cómo fue que Brasil se ha independizado? Bueno, Brasil se independizó tras una disputa familiar con Portugal. Sí, básicamente se independizó por una disputa entre familiares, ¿ok? Y se preguntarán por qué no se fragmentó en más estados. Es decir, Brasil es gigante, ¿cómo se ha independizado así únicamente y no se ha fragmentado así como pasó con toda América, con toda Latinoamérica? Bueno, primeramente tenemos que conocer que las políticas coloniales de Portugal eran muy diferentes que las españolas. Y bueno, lógicamente no iba a pasar lo mismo, que se independizara básicamente un montón de territorios que un gran pedazo de tierra unida, ¿ok? Y para los que tuvieran duda de cómo fue la independencia de Estados Unidos, tenemos que remontarnos al año 1776. Por esos años, el Reino Unido estaba pasando por diversos problemas económicos. Bueno, pues aprovechándose de que las 13 colonias, que en ese momento así se llamaba Estados Unidos, le estaban yendo bastante bien en el tema de la economía, comenzaron a pedirles más impuestos, ¿ok? Más dinero, básicamente. Y las 13 colonias, al principio, o sea, obviamente daban el dinero extra, pero saltaron en un momento y declararon su independencia. Obviamente Estados Unidos era mucho más pequeño, no tenía los territorios que tenía en esta era, la era victoriana. Como yo les dije, había comprado el gran territorio de Luisiana, que es básicamente todo este territorio de aquí. Entonces el territorio lo compró a Francia por el año 1800 y tantos. Estados Unidos se independizó del Reino Unido, aprovechándose también de que el Reino Unido no tenía mucho dinero y estaba desgastado con diversas guerras que habían ocurrido en Europa. Pero ojo, hay un detalle que no expliqué, una guerra que hubieron entre los ingleses y los americanos en el año 1812, donde los británicos incendiaron la Casa Blanca. Creo que en ese entonces los Estados Unidos querían aprovecharse de que el Reino Unido estaba en guerra con Francia, porque había vuelto Napoleón, pero si no me equivoco, y querían anexarse Canadá. Sí, por un momento Estados Unidos tenía planeado conquistar Canadá, pero no lo lograron, principalmente porque el territorio de Canadá, a medida que iban subiendo, era más frío, hacía mucho más frío, y las condiciones climáticas eran, ¿cómo decirlas? Como las de Rusia, ¿ok? Como las de Rusia, que al principio se vuelve fácil, pero después, mientras más te adentras en el territorio, más difícil se vuelve. Y bueno, fue algo que pasó similar a Estados Unidos. Canadá en estos años estaba gobernado por los británicos. Creo que se independizaron por alrededor de 1900 y algo, si no me equivoco. Fue de los últimos países en independizarse. Así era el mapa de la era victoriana. Tenemos a la República de Centroamérica, tenemos a México, que aquí estaba ocurriendo una revolución en Texas, donde se habían independizado. Y aquí ellos comenzaron a aliarse con Estados Unidos. Como Estados Unidos ya tenía previsto esta situación, porque antes de que ocurriera la revolución de Texas, enviaron a personas para que se establezcan aquí, y de una manera básicamente que estaban colonizando Texas, aprovechándose de que México la estaba pasando mal, ¿ok? La estaba pasando mal en el tema de la política, y estaban tanto mal económicamente y todo eso. Así que no les tomaron mucha importancia hasta que Texas entró en revolución por el tema de la esclavitud, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? Bueno, salió con Estados Unidos, y años después Estados Unidos se anexa a Texas. Un hecho que obviamente México no perdonó, pero había también un problema. Texas reclamaba que básicamente la frontera iba de esta manera, se extendía desde el río Bravo hasta las zonas de acá de Oklahoma y todo esto de aquí. Pero México lo veía como el mapa que estaba antes de aquí, ¿ok? Volvemos al mapa inicial, que ni siquiera sé cómo era, pero bueno. Imaginemos que ese era el mapa de antes. Aquí llegaron unos soldados estadounidenses, llegaron a propósito junto con los soldados mexicanos. Y los soldados mexicanos abrieron fuego y mataron a soldados estadounidenses. Y fue así como Estados Unidos dijo: oye, me han matado a mis soldados, esto es motivo para una guerra. Y fue así como ocurrió la guerra de Estados Unidos, donde, bueno, ya saben la historia. México pierde y Estados Unidos se queda con todo el territorio de California, Texas y todos estos estados que tiene actualmente.
Así que básicamente aquí Estados Unidos ya tenía su territorio casi al 100%. Pero ojo, falta un territorio. ¿Qué pasó con Alaska? Aquí Alaska no es Estados Unidos, es de Rusia. También le vendió este territorio a Estados Unidos porque tenía miedo de que se lo quedaran los británicos. Y no se lo vendió por una gran suma de dinero. De hecho, actualmente si contamos el dinero por el cual Estados Unidos le compró a Rusia, fue relativamente poco. Sí, un territorio realmente extenso que Estados Unidos compró por muy poco dinero. Y encima le salió bien, porque en Alaska hay diversos recursos naturales y todo esto. Con todo esto que estoy explicando, ya estamos rondando por los años de 1840, 1850. Otro suceso que ocurrió por los años 1836 fue la Confederación Perú-Boliviana. Aquí aparece en el juego, aparece en la época victoriana. Perú y Bolivia se unen en una confederación. Básicamente se unieron, que aquí aparecen separados, pero Bolivia gobierna a el Perú. Aquí Perú se divide en Perú del Norte y Perú del Sur, ¿no? Este estado realmente duró poco, duró unos 3 años antes de que hubiera una coalición entre chilenos y argentinos, creo, en contra de esta confederación. Y fue así como se disuelve la confederación y Perú del Norte pasa a gobernar todo el Perú, y bueno, obviamente pasa de llamarse Perú del Norte a Perú. A partir de aquí ya estamos rondando por los años 1850. Vamos a irnos a Norteamérica a explicar el último acontecimiento de Estados Unidos, la Guerra Civil Estadounidense. La Guerra Civil Estadounidense fue una guerra que básicamente se debatió por el tema de la esclavitud, literalmente, y en donde mayormente los estados del sur de Estados Unidos se han rebelado contra el resto de los estados. En este entonces ya se integraron incluso estados nuevos, como lo viene siendo Texas o Oklahoma. De hecho fue en esta guerra donde Virginia, que en ese entonces se consideraba una sola, ¿no? Porque recuerden que hay 2 Virginias, se separó una parte de ella y la otra parte se unió a la Confederación. Igualmente, ustedes saben cómo fue esta guerra. Obviamente fue muy difícil para Estados Unidos. ¿Se imaginan un mundo donde hubiera ganado la Confederación? ¿Cómo creen que sería todo esto? Déjenmelo en los comentarios. Ese fue el último acontecimiento relevante de Estados Unidos hablando en este aspecto, y creo que fue clave para su desarrollo como país, como potencia, para un futuro posterior. Nos remontamos de nuevo en Sudamérica. Vamos a hablar sobre la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, un conflicto que ocurrió entre Perú, Bolivia contra Chile, donde Chile terminaría ganando y quitándole el mar a Bolivia y quitándole Arica y Tacna y Iquique a Perú. Pero ¿cómo fue que ocurrió esto? Van a preguntar, muchachos. No. En ese entonces, por los años 1860 y algo, Perú se alió secretamente con Bolivia en caso de que hubiera un conflicto con cualquier país. De hecho, estos 3 países, incluidos con Ecuador, no se llevaban tan mal antes de este conflicto, porque participaron juntos en la guerra que tuvieron contra España, que creo que era la guerra hispano-sudamericana, en donde estos 4 países se unieron contra España, que bueno, pues es como el último intento de España para reconquistar sus antiguos territorios. Y ahí fue la última vez que realmente cooperaron ambos. Pero una vez se terminó el conflicto, retomaron los problemas. Primero que nada, el tema de Antofagasta. En Antofagasta había un recurso muy valioso que era el salitre, básicamente caca de paloma, muchachos. Y Chile decía que su territorio era más o menos por aquí, pero Bolivia decía que su territorio estaba más al sur. Así que trazaron una parte media. Ok, para resumirles todo lo que pasó en la Guerra del Pacífico, tenemos que explicarles el tratado que hubo acá en Antofagasta. Chile ponía sus empresas salitreras y le pagaba los impuestos a Bolivia. Y Bolivia no iba a aumentar estos impuestos, prometía no aumentar esos impuestos durante 25 años. Pero ¿qué pasó? Como tenía una crisis económica y tanto política, le subieron los impuestos a las empresas salitreras de Chile. Y eso se negaron a pagarle porque no había pasado el tiempo acordado. Y aún así Bolivia lo hizo. ¿Y qué pasó? Chile invadió Antofagasta. Bolivia obviamente dijo, oye, esto ya es el colmo, te voy a declarar la guerra. Perú no quería un conflicto con Chile, trató de ser mediador entre estos 2 países, pero Chile se dio cuenta de que estos 2 eran aliados, así que le declaró la guerra tanto a Bolivia como a Perú. La guerra se dividió en 2 campañas, la campaña marítima y la campaña terrestre. Primero comenzó la campaña marítima porque quien dominaba los mares ya la tenía ganada y Perú pierde. Aquí mueren héroes como Miguel Grau, también muere Arturo Prat en el caso de Chile. ¿Y Bolivia tenía su armada naval? No tenía armada naval. Una vez Chile derrotó a Perú en la campaña naval,
se centraría en la campaña terrestre, habiendo batallas como las de Iquique, Arica, Tacna. Y no solo eso, no solo se limitó a conquistar estas zonas, también se fue hasta Lima y ocupó la capital durante un tiempo prolongado. Se infiltró hasta los Andes, pero no pudo ir más allá porque bueno, la zona de los Andes es una zona muy montañosa, lógicamente. Llegó a varios territorios como Chiclayo, si no me equivoco, Chimbote, no me acuerdo. ¿Y qué hacía Bolivia mientras Perú estaba sufriendo? No hacía nada porque no tenía ejército. Así que básicamente era Perú contra Chile. La guerra termina con una aplastante derrota para los peruanos y los bolivianos, y en el Tratado de Ancón, Perú cede Tacna, Arica e Iquique, aunque en el tratado se acordó que Tacna y Arica serían devueltos dentro de unos 10 años. Pero se demoraron hace 30 años, creo, si no me equivoco, hasta que solamente fue devuelto Tacna. Y Bolivia pierde su mar, pierde Antofagasta, definitivamente, y Bolivia se queda sin mar. Este fue un evento clave en la expansión de Chile, también demostrando que tenía una superioridad en el tema de la tecnología de las armas, y que estaba más adelantado en estos temas de la tecnología. Ya tenía mejores cosas. A pesar de que era un país pequeño, estaba mucho mejor organizado y equipado que países como Perú o Bolivia. Ahora vamos a hablar acerca de la guerra de la Triple Alianza. Lo que pasó fue que Uruguay estaba en una guerra civil y habían dos partidos que querían tomar el mando. Argentina y Brasil estaban concuerdos con uno de estos partidos y Paraguay estaba concuerdo con el otro partido. Así que Paraguay quería apoyar a este partido enviando sus soldados y todo eso, que le pidió permiso a Argentina y a Brasil para que puedan pasar sus tropas, pero los dos se negaron. Fue así como Paraguay, creyéndose el protagonista, le declaró la guerra a los dos países. Y para el colmo, el partido del cual Argentina y Brasil estaban apoyando ganó. Y bueno, Uruguay también le declara la guerra a Paraguay. Fue así como tres países se unieron contra Paraguay, literalmente. Aunque al principio Paraguay estaba ganando, tenía un ejército realmente moderno, pero obviamente esto no iba a ser permanente. Brasil junto con Argentina llegaron y comenzaron a adentrarse dentro del territorio de Paraguay. Y aquí ocurrieron un montón de tragedias, como por ejemplo que incluso iban niños a la guerra, porque literalmente se acabaron los hombres en Paraguay, así que Paraguay se queda sin más opciones, así que se rinde. Fue así como el territorio de Paraguay queda como esto de aquí. Brasil se roba esta pequeña parte de acá de Paraguay y Argentina se roba esta zona de aquí. Lo siguiente que vamos a contar va a ser la guerra del Chaco. Como ven aquí, Bolivia tiene esta parte de Paraguay. Paraguay le dijo a Bolivia: oye, yo te compro esta zona de aquí, ¿qué te parece? Bolivia no le veía mucho interés a esta zona porque bueno, era una zona inhóspita, no tenía mucho nada que ver, la verdad. Así que le dijeron a Paraguay que está bien, no pasa nada, todo bien. Y se dieron cuenta que este territorio tenía petróleo, tenía petróleo básicamente. Así que Bolivia, bueno, dijo: what the fuck, hermano, ¿por qué no me dijiste eso antes de que me lo compraras? Ahora yo lo quiero de vuelta. No, ya te lo compré, hermano, ya, ¿qué vas a hacer? Así que fue ahí cuando Bolivia dijo: bueno, pues te cagaste, mijo. Y fue ahí cuando ocurrió la guerra entre Bolivia y Paraguay, donde a pesar de que, bueno, pensarás que Bolivia no podría ser muy poderoso, pero que podría hacerle frente a Paraguay. Pero recuerden que Paraguay, a pesar de que Paraguay estaba recién salido de la guerra de la Triple Alianza, la guerra de la Triple Alianza, recuerden que ocurrió entre 1864 y 1870, y la guerra del Chaco ocurrió de 1932 a 1935. O sea, Paraguay ya había pasado un buen de tiempo, y aún así Paraguay logró derrotar a los bolivianos. Y la última guerra que vamos a hablar va a ser las guerras con Ecuador que tuvo Perú y Ecuador, básicamente. Los conflictos se dieron a lo largo del tiempo. Los que yo me acuerdo, primero fue la guerra peruano-ecuatoriana de 1858, en donde Perú le arrebata estos territorios a Ecuador. Después ocurrió una guerra en 1941 del mismo nombre, guerra peruano-ecuatoriana, donde Perú establece sus límites actuales con Ecuador. Después ocurrió un conflicto, la guerra del Cenepa, que ocurrió en el 95, si no me equivoco, en 1995, entre los meses de enero y febrero. Pero bueno, no llegó a nada, porque mayormente aquí intervenían los demás países. Establecieron los límites actuales y ya quitaron cualquier otra pretensión a futuro. Fue así como Perú y Ecuador solucionaron sus problemas fronterizos. Bien, sé que hay más temas por abordar, pero bueno, por el momento esto es lo que les puedo contar sobre la descolonización de América. Hay más cosas que podría contar, por ejemplo, la independencia de Panamá, el canal de Panamá, o por ejemplo el tema de que Argentina y Chile se repartieron la Patagonia. Pero hay un dato curioso: Chile originalmente, si no se hubiera centrado en esta parte,
probablemente hubiera obtenido toda esta parte de la Patagonia. O sea, toda esta parte de la Patagonia probablemente hubiera sido chilena. De hecho, fue la decisión de Argentina con estos dos países que lo llevó a obtener todo ese territorio. Porque Perú y Bolivia le dijeron a Argentina que por favor se uniera, y Chile le decía que no lo haga, y Argentina le dijo: ok, si no quieres que me una, entonces dame más territorios de la Patagonia. Y fue así como Chile tuvo que renunciar a un enorme territorio y dividirlo junto con Argentina. Y bien, espero que les haya gustado este análisis, bueno, contando sobre lo que sé sobre la colonización y descolonización de América, explicado en Age of History 2 Definitive Edition. Nos vemos hasta un próximo episodio.